Primera de Corintios capítulo 12. Seguimos desarrollando nuestra serie, la obra del Espíritu Santo. Y el título del tema es Dones Espirituales. Esta es la conferencia número 4. Y dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora le invito a que vaya más adelante a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hasta ahí leemos, inclinemos nuestro rostro y hagamos juntos una oración. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa, estar aquí alabándote, adorándote, pero también con la disposición en nuestro corazón de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros, tú nos has enseñado, nos has instruido, nos has exhortado y queremos, Señor, ser mejores en nuestra vida cristiana, estar preparados para toda buena obra, Señor. Así que en esta tarde pedimos tu gracia, pedimos que nos des inteligencia espiritual para discernir tu palabra, Señor. Y pido también, Señor, que me des las palabras adecuadas, sencillas para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme leerle estos versículos que acabamos de leer en una versión diferente. Primera de Corintios 12:1, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así la Escritura, dice Pablo: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. Nos hemos dado a la tarea de estar enseñando acerca de los dones espirituales porque ustedes ya lo deben de saber, ha habido muchos abusos, muchos desórdenes, muchos desequilibrios en cuanto a la ejecución de los dones espirituales. Y en lugar de, cuando se ejecutan los dones espirituales, en lugar de edificar a la iglesia, algunas ocasiones por el mal uso y el abuso que se hace de los dones, se confunde a la gente, se confunde a la iglesia. Pero la Biblia es muy clara y dice en Efesios 4:11, esta misma versión, Palabra de Dios para Todos, dice, y Cristo mismo dio dones a sus ministros. A unos les dio el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias o buenas nuevas, a otros el de ser pastores y a otros maestros. Déjeme explicarle que cuando Pablo le dice a los corintios, quiero que sepan bien de qué se tratan los dones espirituales, el deseo de Pablo era que los hermanos de la iglesia en Corinto tuvieran un conocimiento correcto y adecuado de la obra del Espíritu Santo y especialmente en lo relacionado con los dones espirituales. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que los hermanos de la iglesia en Corinto habían caído en una serie de abusos en lo que se refiere a la cena del Señor. Y ahí mismo en el capítulo 11, Pablo está tratando con la iglesia de los Corintios acerca de esos abusos en la cena del Señor. Es decir, que este acto tan sagrado o esta celebración tan sagrada como lo es la cena del Señor, el recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, lo volvieron ellos en un total desenfreno, glotonería, llegaban ebrios a celebrar la cena del Señor. Y de la misma manera como lo estaban haciendo en la celebración de la cena del Señor, estaban abusando con los dones espirituales.
Por eso es que Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios les enseña y les exhorta de los abusos en la cena del Señor, pero en el capítulo 12 les exhorta también acerca del buen uso que debían hacer ellos de los dones espirituales. Y cuando Pablo escribe a los corintios, no solamente es una instrucción y una exhortación para los cristianos de aquel tiempo, sino para nosotros también en la actualidad, porque es la palabra de Dios. Así que los dones espirituales, ya sabemos, porque ya lo hemos mencionado, son capacidades divinas que el Espíritu Santo da en alguna medida a los creyentes o a los ministros de Dios, con dos propósitos muy importantes que usted debe de conocer. Uno, para que la iglesia funcione, para que la iglesia vaya madurando, pero también para que la iglesia vaya siendo sanamente edificada, que vaya creciendo sanamente. Número dos, otro propósito es para que el evangelio continúe propagándose alrededor del mundo. El día de hoy dicen los que conocen que ya este planeta llega a casi 7,000 millones de habitantes en este planeta. Y de esos casi 7,000 millones de habitantes que hay en este planeta, todavía hay muchos, hay miles y tal vez millones, puedo yo creer, que todavía no conocen que Jesús vino y murió por ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay condiciones, así como hay propósitos para ejecutar los dones, también hay condiciones básicas para ejercer los dones espirituales. Es decir, yo no puedo ejecutar los dones del Espíritu indiscriminadamente a mi antojo, ni ningún ministro. Nadie puede desarrollar los dones al antojo de nadie, mucho menos con propósitos de desorden o con propósitos mucho menos de manipular a la gente. Los dones del Espíritu Santo se hacen, escuche bien, se ejecutan bajo el estricto control del Espíritu Santo. Nunca deben de ser ejecutados los dones como un producto de las emociones o experiencias raras que yo tuve personalmente. Cuando Dios trata conmigo, Él lo trata de una manera personal, pero mis experiencias personales no son la regla de nada. La regla para todos los cristianos está establecida en la palabra de Dios. Esa es la regla de fe para todos los cristianos. Entonces, la ejecución de los dones del Espíritu Santo, repito, deben estar bajo el estricto control del Espíritu Santo, no bajo las emociones, ni tampoco bajo experiencias raras o místicas. Número dos, cuando se ejecutan los dones, deben ser usados, escuchen bien hermanos, para la edificación de la iglesia y nunca para la confusión de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Porque el día de hoy de repente dicen personas que andan corriendo por un lado, otros allá vomitándose, otros riéndose por allá, y dicen que ese es el fluir de los dones del Espíritu Santo, y lo único que hacen es confundir a la gente. Los dones del Espíritu Santo se ejecutan para la edificación de la iglesia, no para la confusión. Número tres, otra regla para ejecutar los dones espirituales es que por encima de todo, cuando se ejecutan los dones, deben de ser para la gloria de Dios y nunca para la gloria del hombre. ¿Estamos entendidos en eso? Así que cuando usted vea y diga, los dones están fluyendo, usted discierna. La persona que está ministrando o el que está presidiendo, ¿le está dando la gloria a Dios? ¿O se está quedando con la gloria que le pertenece a Dios? ¿Verdad? Conocimos un hombre que tenía un supuesto don de sanidad y terminaba la reunión en la congregación y decía él que Dios le había dado un don de sanidad y que él podía tener la capacidad de poder discernir las enfermedades en la gente. Y como él había estudiado medicina, él decía, mira, pues a ti lo que te pasa es, tienes este problema, y usaba terminología médica, ¿verdad? Y resulta que las personas que estaban enfermas, pues coincidía la terminología médica que él usaba con el problema de enfermedad que tenía. Pero acto seguido lo que decía él, bueno, yo voy a orar por ti y vas a ser sano. Y así mismo, entonces empezó a orar por uno
y la cosa es que la gente se sanaba. Pero cuando empezó a tomar un poquito de auge el nombre de esta persona, entonces la gente empezó a conocerse de su fama. Y la gente ya le traía a una persona, luego traían a la abuelita que tenía artritis, y luego le traían al abuelito que tenía otros problemas. Entonces de repente terminaba la reunión y el hombre tenía un montón de gente allá. El problema no era que la gente no se estaba sanando, la gente se estaba sanando, pero el problema es que este hombre se estaba quedando con la gloria que le pertenecía a Dios. Es decir, la ejecución de los dones espirituales, hermanos, siempre deberán de llevar honra y gloria para Dios, nunca honra y gloria para los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego surgen por ahí supuestos ministros que dicen, si yo no pongo mis manos sobre los enfermos no va a pasar nada. ¿Así dice la Biblia? La Biblia dice, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién los sana? ¿El apóstol, el profeta, el predicador? Es Dios. Por lo tanto, Dios es el que se lleva la gloria y la honra es únicamente para Él. Así que, entonces, hemos hablado que en la Biblia encontramos 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Número 1, dijimos los dones del Padre, que son 7 y se encuentran en Romanos 12, versículos 6 al 8. Usted después los puede estudiar en su casa o leerlos en su casa, pero vamos a entrar a estudiarlos con mucho detenimiento, los dones del Padre. Vemos a continuación, en segundo lugar, los dones del Hijo, que son 5, que ya los leímos en Efesios 4:11 y son los que estamos estudiando. Y finalmente, en tercer lugar, encontramos los dones del Espíritu Santo, que son 9 y están establecidos en 1 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lengua e interpretación de lenguas. Estamos estudiando entonces los dones del Hijo, que son 5 dones que son dados por el Hijo de Dios a la iglesia y que vienen a ser como pilares o columnas que sostienen la iglesia, pero en donde es Jesús la cabeza y el fundamento principal de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, vamos ahí, Efesios capítulo 4. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 4, versículo 8. Dice Pablo, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al apóstol, al profeta, al evangelista? ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, dígalo, a Jesús. Ok, esta expresión significa que Jesús, a través de su crucifixión, a través de su muerte y su resurrección gloriosa, conquistó a Satanás y a la muerte, y junto con esa conquista de Satanás y la muerte, reconcilió con el Padre a todos aquellos que eran pecadores y que estaban cautivos por Satanás. Que unos de esos éramos nosotros, estábamos cautivos ahí en medio de nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, Satanás está vencido. ¿Estamos de acuerdo en eso? A Satanás ya no hay que vencerlo, a Satanás ya no hay que atarlo, tampoco hay que pisarle la cola o quebrarle los cuernos. A Satanás dice la Biblia que hay que resistirlo. ¿Cómo vas a resistir al diablo? Dice la Biblia, firmes en la fe. ¿De acuerdo? Satanás entonces está vencido. Dice versículo 8, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y termina el versículo 8 diciendo, y dio dones a los hombres. Donde esta palabra don, el griego la traduce como una dádiva. ¿Qué es entonces? Es una dádiva del Hijo de Dios para la iglesia. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó a todos estos 5 ministerios? ¿Para que manipularan a la gente? ¿Para que emocionaran a la gente? No, lo dice el versículo 8, el propósito, para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Dígalo, yo soy un santo, apartado, consagrado para Dios. A fin de perfeccionar, que perfeccionar se traduce instruir, ya lo vimos esto, capacitar, adiestrar y hacer aptos a los santos. Y una vez que los santos son capacitados y adiestrados, hay 2 responsabilidades que tenemos que cumplir. Número 1, hacer la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso yo decía hace un momento, ahorita usted está ahí sentado, pero una vez que usted es capacitado, adiestrado y apto, usted es responsable también de apoyar en la obra del ministerio. ¿De acuerdo? La mies es mucha, los obreros pocos. Y algunos pocos no están comprometidos. Algunos otros quieren servir a Dios a su manera. Y así no funciona. Servir a Dios significa servirlo apasionadamente, sin reserva, sin nada que reservarnos de nuestra parte para aquel que nos salvó y nos rescató con su sangre preciosa. Así que los dones espirituales, hermanos, jamás fueron dados para dividir el cuerpo de Cristo, sino para unirlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo interesante aquí es que en la medida que desarrollamos esta serie de enseñanzas, usted tiene que ir descubriendo cuáles son los dones que Dios le ha dado para que los use. Porque es triste, yo lo decía hace 2 semanas atrás, es triste ver que hay personas ahí sentadas con unos dones increíbles, impresionantes, y están ahí sentaditos, bien cruzaditos de brazos. Y diciendo, no, pues ya que la evangelización la hagan otros, que en el ministerio de alabanza lo hagan los que ya están, que los sugieres pues allá hagan lo que tienen que hacer, los que predican allá en las calles, en la obra de evangelización, pues que ellos lo sigan haciendo. Yo estoy aquí muy sentado y estoy muy a gusto. No, hermanos, no. Si tú tienes dones que Dios te ha regalado, acuérdese de una cosa, ya lo dije yo, la Biblia, cuando estemos ahí ante el tribunal de Jesucristo, se nos va a pedir cuentas. Se nos va a pedir cuentas de 2 cosas importantes. Una, ¿qué hiciste con los dones que Dios te dio? ¿Y cómo fue tu testimonio durante el tiempo que estuvimos en este planeta? ¿Ya estás listo para estar ante el tribunal de Cristo? Algunos todavía no, ¿verdad? Entonces, los dones espirituales, hermanos, nos fueron dados para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero tal parece que en lugar de ser instrumentos de unidad, nos hemos venido a convertir como en instrumentos de iniquidad. La iniquidad es pecado, la división es pecado. La división no es otra cosa más que la maldad anidada en un corazón malo y perverso. Y eso divide el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién crees que conoce tu corazón? Yo no lo conozco. Puedo discernir algunas cosas. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona está amargada, se discierne fácilmente por lo que habla. Cuando una persona está deprimida, cuando una persona está defraudada, cuando una persona está afligida, cuando una persona está mal, se discierne por lo que habla. Pero el corazón no lo conocemos, solamente Dios. Porque Él es el único que escudriña la mente, que prueba el corazón. Y dice Jeremías, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y Dios nos va a pedir cuentas. Pregunta, ¿ya has descubierto si Dios te ha dado algún don? ¿El don de servir? Hay otros que Dios les ha dado el don para enseñar. Pero si Dios te ha dado el don para enseñar,
¿Lo estás ejecutando o lo tienes ahí bien guardadito? Se te va a oxidar. Hay que usar los dones. Los dones, para que no se oxiden, los tenemos que usar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, en la medida que vamos hablando todo esto, hermano, usted vaya discerniendo cuáles son los dones que Dios ha puesto en su corazón para ejecutarlos. Así que, hermanos, pues nos hemos dado a la tarea de estudiar la función de los dones ministeriales dados por el Hijo de Dios a la iglesia, para que en lugar de que estemos divididos, podamos estar unidos. De hecho, Pablo, en el contexto del capítulo 4 de Efesios 4, él está hablando justamente de la unidad del Espíritu. Y en el versículo 3, capítulo 4, versículo 3 de Efesios, Pablo les habla a la iglesia de los Efesios y les dice: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta palabra, su traducción es muy interesante, solícitos. Usted la puede leer así. ¿Qué es eso de solícitos? Bueno, esta palabra tiene varias traducciones. Una es solícitos, apresurarse a. ¿A qué? A guardar la unidad del Espíritu. Me tengo que apresurar. Y especialmente cuando se ve en la iglesia división. Pero también solícitos habla de ser diligentes ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Ahora, no solamente en la iglesia, también en la familia, en el matrimonio. De repente, cuando ves que la división empieza a levantarse en tu familia, ¿qué tiene que hacer la cabeza del hogar? Que se sigan gritando los hermanos ahí, que se siga levantando la división, ¿o tienes que provocar la unidad? ¿Qué tenemos que hacer? Provocar la unidad. Pero eso lo ejecuta el que es cabeza del hogar, el que da la dirección en el hogar. Pero hay varones que ven que hay todo un desorden en el hogar y dicen: que mis hijos, pues así son mis hijos, gloria a Dios. No, hermanos, ¿para qué crees que te puso Dios como la cabeza del hogar? ¿Para qué? Porque luego de repente los hijos: papá, quiero hacer, ve con tu mamá, lo que diga tu mamá. ¿Quién es la cabeza, la mamá o el papá? ¿Quién? Díganlo, varones. Pues yo. Y la pregunta que luego les hago a los matrimonios: ¿eres cabeza o cabezón? La cabeza dirige, la cabeza piensa y razona con sabiduría. Y no es que estoy ofendiendo usted puede encontrar ahí en el diccionario de la Real Academia Española esta palabra, cabezón. Y cabezón habla de aquel que no es diligente, aquella persona despreocupada, aquella persona que no sabe dirigir, aquella persona que no sabe establecer el orden en el hogar. Ese es un cabezón. Entonces, ¿qué eres, cabeza o cabezón? Cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, necesitamos, hermanos, esforzarnos. Solícitos también significa hacer un esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice Pablo. Entonces dice Efesios 4:4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe. Mire cómo dice un Señor, no son muchos señores. Jesús es el único Señor de señores. Tenemos un espíritu con el cual fuimos sellados, no son muchos espíritus. Hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso dijo Pablo. Entonces estamos estudiando las funciones de los 5 ministerios básicos y vimos y hemos estado hablando acerca del apóstol. El significado de la palabra apóstol es aquel que es enviado a cumplir con una misión. En otras palabras, el apóstol es un delegado, es un embajador, es un representante del evangelio. No es aquel que dice: yo tengo 50 iglesias y voy a hacer toda una gira a través de todas esas 50 iglesias solamente para ir a recolectar los diezmos y ya me voy. No,
El apóstol es un embajador, un representante del evangelio, y la misión que debe de cumplir el apóstol, que verdaderamente es llamado por Dios, por Jesús, y que es un don, un regalo para la iglesia, hermanos. La función del apóstol es colocar los cimientos y fundamentos espirituales de la sana doctrina para que la iglesia los conozca. ¿Usted conoce cuáles son los fundamentos de la iglesia? Fundamentos sólidos. Por ejemplo, ¿la salvación es por obras o por gracia? Por gracia. Eso es un fundamento. Porque déjeme decirle, hay quienes enseñan, haz obras tras obras tras obras para que te ganes el cielo. Pero eso no es una enseñanza sana que establece la Biblia. No es por obras, porque si entonces fuera por obras, entonces ¿para qué vino Jesús a morir en una cruz? Pablo entonces estableció los fundamentos espirituales de la sana doctrina y los enseñó a la iglesia. Y dice la Biblia que Pablo cumplió con su ministerio como un apóstol. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Quería ver cuánto aguantaba con el saco, pero no, ya no aguanto. Lo voy a aventar, ¿quién lo quiere? A las 3. Es más, yo les aseguro que el que se ponga este saco jamás volverá a ser el mismo. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo eso? No, este hermano está loco, ¿verdad que sí? Bueno, pues justamente eso es lo que está pasando el día de hoy. Hay mucha gente que se la cree, que al momento de que el predicador avienta el saco, toda la gente se va para atrás. Es puro espectáculo que se usa para engañar y manipular a la gente. En lugar de usar el tiempo para los espectáculos, ¿por qué no se usa el tiempo para establecer y enseñar los fundamentos de la sana doctrina a la iglesia? ¿Por qué se pierde tanto el tiempo detrás de los púlpitos? Entonces, Pablo estableció los fundamentos. ¿Cuáles fueron esos fundamentos? Pablo habló de la redención por la sangre de Jesús y por gracia. Pablo habló acerca de la santificación por fe, de la justificación por fe. Pablo habló acerca de la santificación con la ayuda del Espíritu Santo que mora en los nacidos de Dios. Pablo habló y estableció el fundamento de la glorificación cuando venga el Señor y nos lleve a su reino, a un cielo nuevo y una tierra nueva. Mientras sigamos en este planeta y en este cuerpo, seguiremos luchando con esta carne, pero llegará un momento, esa es nuestra esperanza, en que todos los nacidos de Dios resucitaremos con Cristo y seremos llevados en su gloria, seremos glorificados y llevados a un cielo nuevo y a una tierra nueva. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Bueno, Pablo enseñó estos fundamentos. Dice Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, estos fundamentos que acabo de mencionar, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pregunta: ¿usted puede considerar al apóstol Pablo como un verdadero apóstol? ¿Sí o no? Sí, porque cumplió con su misión. Ahora que conocemos entonces la función principal de un apóstol, la siguiente pregunta sería: ¿usted cree que hay falsos apóstoles el día de hoy? ¿Por qué cree? ¿O por qué lo afirma? Porque usted sabe que el apóstol que tal vez usted conoce o los que ve por ahí en la televisión no están cumpliendo con su función principal de ser embajadores y mensajeros de la palabra de Dios. Entonces, y hay muchos que se dicen apóstoles, pero en realidad no están cumpliendo con su ministerio. En segundo lugar, encontramos otro ministerio que son los profetas. El profeta también era asignado y designado por Dios como hombres con el privilegio de transmitir los mensajes de Dios, no sus mensajes, no sus interpretaciones y revelaciones personales,
Porque de pronto surgen por ahí algunos que dicen, yo he venido el día de hoy para darles la última y más grande revelación que Dios puso en mi corazón. Todo lo que Dios quiso revelar a la humanidad ya está establecido en la Biblia, ¿sí o no? Ya no hay nada más que buscarle, todo está revelado. Sin embargo, hay algunos que piensan que porque le dicen el futuro a algunos, ya son profetas. Es más, profetizar, hermano, no es como tener una bola de cristal donde se anuncia el futuro de alguien. Sin embargo, así lo manejan a veces. Profetizar no es decirle a alguien, veo que viene para ti salud, riqueza y amor. ¿Cuántos quieren salud, riqueza y amor? Imagínense que está aquí un profeta y yo te digo, veo que viene sobre ti salud, riqueza y amor. Y si le echo estilo, no, pues más me la creen, ¿verdad? Obviamente hay muchos el día de hoy que están mal enseñados y piensan que porque viene alguien y les dice, de aquí a una semana tus problemas económicos se terminarán. Viene una fuente inesperada y te suplirá de todo lo que tú estás esperando. Y obviamente, pues todos queremos escuchar cosas que suenen bonito al oído, pero ese no es un verdadero profeta de Dios, hermanos. El verdadero profeta de Dios necesita publicar los mensajes de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta decía, así dice el Señor, era Dios mismo hablando. En el Nuevo Testamento hay quienes dicen, así dice el Señor, cuando Dios no dijo nada. Y el problema es que se paran detrás de los púlpitos un profeta y dice, así dice el Señor. Está ahí el pastor sentado, ¿dónde está el pastor? Por ahí está el pastor. Así dice el Señor. Yo veo en ti un ministerio apostólico que será la punta de lanza en esta localidad. Gloria a Dios. Y luego le pone una espada ahí para que se la crean, ¿verdad? Y ahí está el pastor creyéndose el ministerio apostólico. Yo pregunto, ¿ese es un verdadero profeta de Dios? Ese es un adulador. Y adula a los pastores donde lo invitan a predicar, pues porque quiere una buena ofrenda, ¿verdad? Pero esos no son los verdaderos profetas de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento hay alguien que dice, así dice el Señor, pregunta para la iglesia, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Así dice el Señor. De aquí a 20 días, yo les digo que este edificio es de ustedes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿qué tiene que hacer la iglesia cuando escucha algo así? ¿Qué tiene que hacer? ¿Comerse todo lo que el supuesto profeta dice? Así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Bueno, exactamente eso es lo que está sucediendo el día de hoy, hermanos. Hay un abuso, hay un desorden, hay una mala interpretación de las funciones de los 5 ministerios dados por el Hijo a la iglesia. Por eso hay mucha división, por eso hay mucha confusión en la iglesia. Por eso necesitamos ser enseñados cuál es la función de cada uno de estos ministerios. Para que no le digan, para que no le cuenten, para que no le digan, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Hay mucho falso profeta, ¿sí o no? Mucho falso profeta. Entonces, la iglesia cuando, aún detrás de este púlpito, este es un consejo que yo les quiero dar. Si detrás de este púlpito alguien dice, quien quiera que sea aquí, incluyéndome a mí, así les dice el Señor. La iglesia lo que tiene que hacer es juzgar lo que se está diciendo, discernir la profecía, si es que surge la profecía. Pablo, hablando precisamente de este don en la iglesia, él dijo en 1 Corintios 14:29, se lo leo rápido: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzgar se traduce discernir, distinguir y examinar. Así que es importante, hermanos,
entender que el ministerio profético fue establecido para la edificación de la iglesia, para la instrucción, para la consolación, pero también para la exhortación de la iglesia, nunca para confundir la iglesia. En tercer lugar, encontramos otro de los dones, de las dádivas del Hijo para la iglesia, que son los evangelistas. ¿Usted sabe cuál es la función de un evangelista? ¿Quién sabe? A ver, hermano. Adelante. Hablar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Que Dios te va a hacer rico? ¿Que Dios te va a hacer inmensamente feliz? ¿Que Dios te va a hacer un hombre, una mujer exitoso? Porque el día de hoy hay evangelistas que no saben otro mensaje. Y le publican a la gente: yo vengo a traerles buenas nuevas. Y les dan buenas nuevas de prosperidad. El evangelista tiene la responsabilidad de publicar buenas nuevas de salvación para los perdidos, pero también buenas noticias para la iglesia. También el evangelista también ayuda en la edificación de la iglesia. Esa es la función de un evangelista. Pero déjeme decirle algunos falsos conceptos de lo que algunos suponen de lo que es ser un evangelista. Un evangelista no es aquel que únicamente habla y habla y habla su mensaje diciendo: aquí estoy para darte un mensaje de Dios, y no hay nada de mensaje de Dios. Lo único que hace es hablar y hablar y hablar y hablar, y ni él mismo se entiende. Yo he estado en lugares donde supuestamente está el evangelista y parece metralleta, hablando y hablando y hablando, y ni él mismo se entiende. Y si grita más, está más ungido. ¿Eso será ser un evangelista? Con mensajes cargados de mucho emocionalismo para que la gente sea sorprendida, diciendo: ¡wow! ¡Qué ungido está el hombre! ¡Qué mensaje tan poderoso! Y lo interesante del asunto es que después de ese tipo de mensajes, termina la reunión, vas y le preguntas a alguien: oye, ¿qué les compartieron hoy en la iglesia? Pues mira, no me acuerdo de qué predicaron, pero el predicador estuvo tremendo, sudaba y sudaba y sudaba chorros. Hasta nos aventó el saco. No, hermanos, eso es mucho espectáculo, eso es mucho desorden. Esa no es la labor de un evangelista. Un evangelista no es aquel predicador ambulante como los profetas ambulantes que andan por ahí, y peor aún, que andan ofreciendo sus servicios, teniendo giras por todo el mundo para, según ellos, bendecir la iglesia. Yo les decía allá en Fontana que hace unos años atrás me llama uno de esos evangelistas ambulantes que andan por ahí. Me dice: hermano, alguien me dio por ahí su teléfono para la gloria de Dios. Y yo estuve orando toda la noche, y usted venía a mi mente, y mi corazón empezaba a latir con mucha fuerza. Y el Señor me habló y me dijo que le llamara, porque usted me iba a invitar a predicar a su iglesia. Yo acababa de terminar mi mensaje en sábado, porque el domingo iba a predicar. Dice: Dios me dijo que le llamara porque usted me iba a invitar a predicar. Pues déjame decirte, le dije, que a mí Dios no me ha dicho nada. No sé cuál Dios te dijo. Hermano, es que quiero ir a bendecir su iglesia. ¿Bendecir mi iglesia? No, le dije, discúlpame, pero yo tengo el mensaje ya que Dios me dio para la bendición y edificación de la iglesia para el día de mañana. Hermano, por favor. Y me empieza como a rogar y a suplicar. Le dije: oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, mire, hermano, la verdad es que yo iba a una campaña a Las Vegas, pero estoy tirado a la mitad del camino. Mi camioneta se me quebró, dice. Y pues la verdad es que necesito dinero para arreglar mi camioneta. Menos te invito, le dije. Porque piensas que el don se compra con dinero, o los dones se usan para sacar dinero. ¿Para eso son los dones? ¿Para sacar dinero? Y mire usted cómo es el común denominador, el día de hoy.
Los profetas verdaderamente de Dios, los apóstoles verdaderos del Señor y los evangelistas verdaderos del Señor, como que están ahora en peligro de extinción, porque todos quieren beneficio económico. Dizque para bendecir a la iglesia. ¿Quieren que les traiga uno de esos? Qué bueno, no se los vamos a traer, porque aparte ni los aguanto yo. Evangelista no es aquel que agarra versículos fuera del contexto para ir creando sus propios pretextos y de esa manera manipular, engañar y finalmente estafar a la iglesia. De esos no les vamos a traer aquí, hermanos. La palabra evangelista proviene de un vocablo griego que ya lo dijimos, uno que anuncia y proclama las buenas nuevas de salvación para los perdidos. Pero recuerde, también el evangelista es llamado para ser usado en la edificación de la iglesia. Ahora, es interesante que aún a pesar de la importancia del ministerio, son 5 ministerios fundamentales que el Hijo de Dios dio para la edificación de la iglesia. Pero es interesante que la palabra traducida evangelista figura solamente en el Nuevo Testamento en 3 versículos. Uno, cuando Lucas asigna a Felipe el título de evangelista en Hechos 21:8. Esa es la primera vez que se habla de la palabra evangelista. En segundo lugar, Pablo cuando afirma en Efesios 4:11 que Dios constituyó apóstoles. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo, le aconseja a Timoteo que haga la obra de evangelista en segunda de Timoteo 4:5. Pero aún a pesar, y no por el hecho de que son contadas las referencias que se le hacen en el Nuevo Testamento, se le resta importancia al ministerio. Por el contrario, el ministerio de evangelista, hermanos, escuchemos esto, es vital en la iglesia. Es necesario que se desarrolle en la iglesia, porque todos tenemos la responsabilidad como nacidos de Dios de cumplir con lo que Jesús llamó la gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Ve los domingos a la iglesia y siéntate ahí, recibe el mensaje. Ok, recibes el mensaje y luego, ¿qué hacemos con el mensaje? Jesús dijo en la gran comisión, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy en Mateo 28:19. Por tanto, id y predicad y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego mire lo que dice en el versículo 20, enseñándoles. ¿Qué hace un maestro? Enseña. ¿Qué enseña? Que guarden todas las cosas como os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que hiciste la obra de evangelista? Que le predicaste buenas nuevas de salvación a los perdidos. ¿Tendrás alguno que no conoce del Señor por ahí a tu lado? En tu diario vivir, ¿conoces personas que todavía no conocen al Señor? ¿Tienes personas? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que les hablaste de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que los confrontaste con su pecado y los llevaste a que buscaran el arrepentimiento? A veces decimos, yo ya soy salvo. Y los que no conocen al Señor, bueno, es que se vayan al infierno, al cabo yo ya la tengo hecha. ¿Será eso? ¿Qué no dice Pablo que el Señor nos dejó a todos los nacidos de Dios el ministerio de la reconciliación? ¿No dice así la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que reconciliamos a un pecador con el Padre? A través de la predicación del Evangelio. ¿Cuándo fue? Ahora, la obra del evangelista, hermanos, consiste básicamente no solo en predicar el Evangelio, sino explicarlo. Explicar el Evangelio, explicar las buenas nuevas de salvación que solamente hay en Cristo para aquellos que todavía no han creído en Él. La predicación de su mensaje, ¿qué debe de contener el mensaje de un evangelista? Les pregunto, ¿qué debe de contener? ¿Cuál? La palabra de Dios. Pero dentro de la palabra de Dios, ¿qué mensaje tengo que hablar? Ok.
El mensaje del evangelista debe de contener la crucifixión de Cristo, el derramamiento de su sangre, su muerte, sepultura y su resurrección gloriosa, pero también el mensaje del evangelista debe de contener la segunda venida de Jesús. Debe de confrontar a los oyentes, a los pecadores con sus pecados para que se arrepientan. Porque el día de hoy nos damos cuenta que se hacen grandes campañas. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y no se les explicó el evangelio. Hubo mucho entretenimiento. Pasaron muchos artistas por ahí, de los más renombrados y más famosos. Y pasan muchas celebridades ahí. Y de repente se para el predicador. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Y empiezan las manos. Veo su mano, gloria a Dios, veo su mano. Ahora repita conmigo esta oración. Y los llevan y les hacen una muy breve oración, que ni siquiera en esa oración no contiene donde el pecador le pide perdón a Dios por sus pecados. Simplemente le dicen, repita conmigo esta oración. Señor, yo sé que tú eres Jesús, que viniste a este mundo a pagar por nuestros pecados, y ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. ¿Ya eres salvo? Ay, qué raro suena eso. Y luego de repente nos damos cuenta que pues andan ahí los ujieres. 50,000 se convirtieron al Señor. Hay fiesta en el cielo, gloria a Dios. Pero resulta que luego nos encontramos aquel que levantó la mano por allá en la cantina. ¿Realmente se arrepintió de sus pecados y nació de nuevo por una simple oración? Bueno, esto es el resultado y el producto de que el predicador, el evangelista, no está ejerciendo el don que Dios le dio, la responsabilidad que Dios le dio, predicando buenas nuevas de salvación y explicándolas. Y para eso se debe de tomar tiempo, para explicar el evangelio. Es necesario que la explicación del verdadero mensaje del evangelio contrarreste los mensajes de los falsos maestros que el día de hoy abundan. No importa que la gente sea confrontada con sus pecados y les duela. John Hus, él dijo, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Si ustedes quieren, yo les puedo contar aquí un montón de cuentos muy bonitos y muy agradables al oído. Pero ¿sabe qué? Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. La verdad duele, pero es necesaria para ser confrontados con nuestros pecados. Y el día de hoy, por eso hay tanta gente dentro de las iglesias que no ha nacido de nuevo, porque no se los confronta con el pecado. Y yo le pregunto, ¿usted ya nació de nuevo? Espero que sí. Pero de repente luego les suena el mensaje muy hiriente. Dicen, no, yo ya me voy de esta iglesia, aquí no tienen amor para la gente. ¿Qué acaso Dios no es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios al que ama, disciplina. Y Dios no se anda por las ramas. Eso no dice la Biblia, que no lo vayan a anotar como un versículo ahí. Prefiero herirlos con la verdad, hermanos, que matarlos con la mentira. Se cuenta del padre de Billy Graham, un hombre que ha ido por todo el mundo predicando las buenas nuevas. Su padre fue un pionero de los misioneros en China. Dice la historia en su biografía que él proclamó por 3 años sin descanso el evangelio. Una y otra vez, arduo trabajo predicando el evangelio a todas horas, llevando la palabra, explicando el mensaje. Los resultados después de 3 años de predicación y de arduo trabajo fueron 0. Ni un alma se convirtió a los caminos del Señor por la predicación del padre de Billy Graham. Ni un alma. Cuando una ocasión le preguntaron si se sentía desanimado, frustrado, amargado, resentido o deprimido porque ningún alma se había convertido a los caminos del Señor, él dijo, de ninguna manera.
Yo seguiré adelante porque la batalla es de mi Señor. Él los entregará en nuestras manos en su tiempo y de acuerdo a su soberanía. Pero él siguió adelante predicando las buenas nuevas de salvación. Y es que el día de hoy se tiene un concepto de que para que haya éxito ministerial tiene que haber multitudes. Si hay auditorios llenos de gente, si hay multitudes, luego de repente se piensa, qué gran éxito tiene ese pastor. Y de pronto los pastores o los ministros, en lugar de ir en pos de Jesús, andamos buscando resultados humanos supuestamente para tener éxito ministerial. Y andamos buscando estrategias y métodos de crecimiento para supuestamente tener éxito ministerial. ¿Qué acaso no dice la Biblia que el que añade a la iglesia es Dios? A los que han de ser salvos los añade el Señor a la iglesia. No es el método. Podemos tener el mejor método, el más impresionante método de crecimiento, pero si Dios no quiere añadir a nadie en la iglesia, bueno, Dios lo va a hacer como Él quiera. Pero Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no es el método. Sin embargo, hoy hay quienes hacen grandes campañas con mucho espectáculo, incluyen las celebridades más famosas del momento, todo con el fin, dicen ellos, de producir buenos resultados y luego le añaden, para la gloria de Dios. ¿Realmente será para la gloria de Dios? Ahora, si este concepto que dicen ellos, que para tener éxito ministerial tenemos que ver multitudes que se convierten a los caminos del Señor, entonces Noé fue un fracasado. ¿Se acuerda de Noé? ¿Cuántos años duró Noé construyendo el arca? Y mientras construía el arca predicaba un mensaje profético y un mensaje de arrepentimiento. ¿Cuántos años duró Noé? 120 años. ¿Cuántas almas se convirtieron bajo el ministerio de Noé? Solamente su familia. Fueron 8 en total los que entraron al arca, junto con todos los animales ahí. Qué fracasado Noé, ¿verdad? Fue un total fracaso su ministerio. De hecho, la Biblia dice que él fue un pregonero de justicia, proclamador de un acto del justo juicio de Dios por 120 años. Él predicó un mensaje de arrepentimiento a una generación de hombres y mujeres, dice la Biblia, cuyos designios del corazón eran de continuo solamente mal. Y qué tragedia, qué frustración de ministerio. Solamente 8 entraron al arca por su ministerio. Qué fracasado, ¿no? Imagínese usted la escena. La gente que estaba ahí alrededor, viendo a Noé construyendo el arca, volteaban y lo veían. ¡Ey, Noé, estás loco! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué construyes un arca? Y Noé contestaba, bueno, es que Dios me dijo que va a enviar un diluvio. ¿Un diluvio? ¿Estás loco, Noé? Sí, Dios me dijo que va a enviar un diluvio. Así que arrepiéntete. Noé, no seas tonto, se me hace que estás mal de la cabeza. Nunca ha llovido. ¿Cómo tú te pones a construir un arca? Y mucho más a decir que vendrá un diluvio. No se conoce lo que es un diluvio. Y Noé hablando, arrepiéntete para que tengas lugar y entrada en el arca. Y la gente rechazando el mensaje. Ahora, ¿vino el diluvio, sí o no? Vino el diluvio y acabó con toda esa generación de hombres y mujeres, y de ese remanente pequeño de solamente 8 personas, Dios levantó una nueva generación de hombres y mujeres a través de Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vino el diluvio, Dios cumplió su palabra. Ahora, déjeme decirles, ponerlo así en perspectiva. Piensa en el diluvio. Nunca en este planeta hasta el día de hoy hemos tenido una destrucción de la magnitud que tuvo la destrucción del diluvio. Nunca ha pasado eso, ¿verdad que no? Pero eso no significa que no sucederá algún día. La destrucción de este planeta. Mire lo que dijo Pedro y que escribió proféticamente, por si usted no me cree. Porque es posible que alguien diga, como luego dicen, ay, el pastor está loco.
No, como la generación de hombres y mujeres allá que no creían en el mensaje de Noé, un mensaje donde los motivaba y los instaba al arrepentimiento porque sería derramado el justo juicio de Dios. Mire lo que escribió Pedro proféticamente en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿A cuál palabra se refiere? Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, sean las estrellas, el universo. Los cielos de la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y usted lo lee así nomás. Los cielos pasarán con grande estruendo. Dicen los estudiosos de las profecías y de la escatología que este grande estruendo vendrá como un ruido agudo y ensordecedor de objetos que serán consumidos por grandes llamas de fuego. Esto es lo que dicen los que estudian. En otras palabras, hay quienes afirman que Dios quemará este universo hasta convertirlo en cenizas, de acuerdo a esta profecía. Dice entonces Pedro, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cómo serán? Serán quemadas, serán pulverizadas. Ahora, escuche esto, hermano. Nunca ha habido una destrucción de tal magnitud como la que menciona Pedro, ¿verdad que no? Hasta el día de hoy nunca se ha visto nada de eso. La destrucción más grande que llegó fue cuando fue desatada la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Incluso hay quienes suponen que vendrá el estallido de otra bomba atómica. Y que ese estruendo será, a través de esa bomba atómica, será lo que pulverizará todo lo que hay a nuestro alrededor en este universo, ¿verdad? Ahora, nunca ha habido una destrucción de tal magnitud, pero el hecho de que no ha habido una destrucción de tal magnitud no significa que no vendrá. Ya está establecido ahí. Pedro lo habla, lo anuncia proféticamente. Y mire lo que dice en el versículo 11. Aquí viene entonces la llamada de Pedro al arrepentimiento. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, no podemos seguir viviendo nuestra vida como nos da la gana. Bueno, sí puedes, no debes. Y si quiere alguien seguir viviendo su vida como le da su gana, bueno, cada quien hace sus propias decisiones. Pero vendrá un juicio final. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cuántos estamos preparados para ese juicio final? La gente en el tiempo de Noé no creyeron en esa predicación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, no procedieron al arrepentimiento. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Es más, se predica dentro de la iglesia y se le dice a los jóvenes, se le dice a la gente adulta, se le dice a los varones, a las mujeres, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te arrepientes, tu destino eterno no es el cielo, es el infierno. Y la gente dice, yo no soy fanático religioso. Bueno, cada quien. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, esperando. Aquí la espera a la que se está refiriendo Pedro es a estar y mantenernos en una espera vigilante, una espera espiritual, conscientes de lo que dice la Biblia.
conocedores de la palabra de Dios, estudiosos de la palabra, escudriñando la palabra de Dios. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de todas estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? ¿Sí sabe que la segunda venida del Señor ya está más cerca que ayer? ¿Y qué espera para arrepentirse? No, pues es que no me ha llegado mi tiempo. No te ha llegado tu tiempo. ¿Y qué esperas? Es increíble la condición de la iglesia en nuestros días, hermanos. ¿Todo por qué? Porque los diferentes ministerios que el Hijo de Dios dio para la edificación y la correcta enseñanza de la sana doctrina para la iglesia no se está ejecutando adecuadamente. Hoy se habla de tantas cosas tan diferentes a lo que tienen que ver con el verdadero evangelio, y la gente está ahí comiéndose todo, comiéndose todo, comiéndose todo. Después de conocer usted la función de cada uno de estos ministerios, usted no puede decir, yo no sabía que me tenían que predicar el verdadero evangelio, yo no sabía que me tenía que arrepentir. ¿Cuál es la función de un evangelista? La proclamación, la explicación de las buenas nuevas de salvación, y su mensaje debe de ser claro. Pero también el mensaje del evangelista debe de ser desafiante, debe de llevar a un pecador y a la iglesia al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Una ocasión, un hombre, yo les he dicho esto en otras ocasiones, un hombre llegaba al servicio de las 8 de la mañana con su amante y al servicio de las 11 con su legítima esposa. Y así lo estuvo haciendo. Y luego de repente los líderes se dieron cuenta, caray, este hombre viene en la mañana con una mujer y en la segunda reunión viene con otra mujer. Entonces lo abordaron. Le dijeron, oye, ¿cuál de las dos es tu mujer? No, pues la de las 11. Y la otra, no, pues la otra es mi amante. Bueno, pues tú no puedes estar en un lugar como este si no te arrepientes. No, pero es que aquí no hay amor, yo las amo a las dos. Tengo amor para las dos. Bueno, pues sí, pero eso no establece la Biblia, necesitas arrepentirte. No, pues no me arrepiento y háganle como quieran. No, pues entonces vete de la iglesia porque este no es lugar para ti. Pero él se ofendió y él dijo, no hay amor aquí en esta iglesia. No, que Dios es amor. No, es que una cosa es el amor de Dios y otra cosa es solapar los pecados de la gente. No estamos los ministros para solaparle pecados a nadie. ¿Verdad que no? ¿Qué haces tú si sabes que alguien de aquí de la congregación está viviendo doble vida? ¿Qué haces? ¿Lo dejas? Es que yo no me quiero meter en problemas. Hay que siga con su vida. Bueno, si sigue con su vida, déjame decirte, su destino eterno no va a ser el cielo, va a ser el infierno y tú te vas a ser cómplice porque nunca fuiste a confrontarlo. ¿Qué le parece? Y a veces dejamos que la gente siga en sus pecados, o los jóvenes sigan enamorando a una muchacha y luego a otra y luego a otra, como los hijos de Elí, haciendo todo tipo de desórdenes en la casa de Dios. Y el sacerdote, el padre, ni capaz era de estorbar a sus hijos. Así hay muchos padres el día de hoy como Elí, que no son capaces de estorbar a los hijos. Oye, o te ordenas bien y te arrepientes de todos tus pecados o te vas a ir al infierno. Ay, hermano, qué agresivo está ahora. Pues no, es que así dice la Biblia.
Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, dijo el hermano aquel, John Hus. Ahora, después de la predicación del mensaje, cada uno es responsable de tomar sus propias decisiones, ¿eh? Yo no puedo decidir por nadie. Cada uno decide, toma sus propias decisiones. Algunos dirán sí al mensaje, otros dirán, no, eso fue puro rollo religioso y como yo no soy un fanático religioso, yo sigo mi vida como me dé mi gana. Bueno, pues allá tú. Nunca olvidemos entonces, hermanos, que Noé fue un predicador de un acto de justicia que había de sobrevenir. No obstante, después de su predicación, de su ministerio evangelístico y profético, solamente 8 entraron en el arca. Pero Noé fue un hombre de fe que estuvo dispuesto a creerle a Dios, tuvo una convicción. Él sabía perfectamente que Dios le había dicho que vendría un diluvio. Tú y yo, como cristianos, sabemos lo que la Biblia dice, que vendrá un juicio, y esto debemos hacerlo una convicción en nuestro corazón, y vivir una vida cristiana por fe, no por lo que se ve. En otras palabras, necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor, en el mensaje del Evangelio del Señor, y obedecerlo para caminar respecto a cómo Dios quiere que caminemos de acuerdo a su palabra. Dice la Biblia en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor reverente preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe, por esa confianza en la que él depositó en Dios, el mundo fue condenado y fue hecho heredero Noé de la justicia que viene por la fe. De eso se tratan los dones, hermanos, refiriéndonos a los 5 dones del ministerio: apóstoles, profetas, evangelistas, y la próxima semana estudiaremos la verdadera función de un pastor. ¿Usted sabe cuál es la verdadera función de un pastor? ¿Quién sabe? ¿Manipular? ¿Quién dijo manipular? ¿Trasquilar a las ovejas? ¿Engañar a las ovejas? ¿Arriar? Hermanos, no somos arriadores de ovejas, porque en primer lugar las ovejas no se arrían, las ovejas se pastorean. Las bestias sí se arrían, pero las ovejas se pastorean. Los pastores llamados por Dios somos llamados a cuidar la grey de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, se lo dejo de tarea. Estudie, ahí vienen algunas funciones de un pastor. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están en la iglesia, yo mismo también como anciano de la iglesia, ruego, apacentad la grey de Dios. Esa palabra apacentar significa cuidar, significa alimentar con buen pasto, significa exhortar también, significa consolar, también significa disciplinar, pero una disciplina que tenga como propósito la restauración. Pablo dijo: si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no con crítica ni señalándolo. Pecador, te vas a ir al infierno, o apedreándolo como la mujer que llevaron a Jesús ahí, que sorprendieron en el mero acto del adulterio. Van con Jesús: Señor, ¿qué dice la ley? La ley dice que a tales hay que apedrearlas. Y Jesús voltea y le dice: el que esté libre de culpa lance la primera piedra. ¿Qué se tiene que hacer con alguien que peca? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No hacer del árbol caído más leña, ¿verdad? Esa es la función de un pastor, que ya estudiaremos con mayor detenimiento, para que usted sepa
las responsabilidades que tenemos como pastores. Como pastores no podemos manipular a la gente, no podemos abusar de la gente, no podemos traicionar a la gente. Hay tantas responsabilidades que tenemos que encierran esa palabra, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando con ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego dice, no por ganancia deshonesta. Y el día de hoy hay pastores detrás de un púlpito que ven a la gente, a las ovejas con signo de dólares. Dicen, wow, ya tengo 500. Estas 500 y empiezan a hacer cuentas así, ¿no? No, estos 500 me representan $5,000 cada semana. No. Que no se vayan las. Entonces empiezan a manipularlas y a controlarlas. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que entra. Sí. Estos son los dones que el Hijo de Dios dio a la iglesia para que la iglesia vaya creciendo sana, para que vaya madurando, no para que la iglesia sea una iglesia de ovejas estériles, sino para que la iglesia sanamente edificada vaya produciendo. Las ovejas paren ovejas, ¿no es cierto? ¿Sí? Si usted es una oveja que ha ido creciendo sana, pues bueno, se tiene que reproducir en más ovejas, ¿sí o no, ovejas? Digan amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su sabiduría para seguir adelante, ejerciendo y ejecutando los dones con orden, conforme lo establece su palabra. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, aquí está nuestra vida. Aquí estamos, Señor, ahora sabemos cuál es la función de los dones que tú diste a tu iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, Señor. Ahora sabemos, Señor, qué es lo que tú demandas de cada uno de estos ministerios, a los cuales diste no solamente a la iglesia, sino a algunos hombres les diste el don, la dádiva, Señor, fue la dádiva para la iglesia. Líbranos, Señor, del engaño religioso. Líbranos, Señor, de los abusos, líbranos del desorden, Señor. Queremos estar bien ubicados en tu palabra, centrados en ella, que tu palabra sea la lámpara que alumbre siempre nuestro caminar, Señor. Oh Dios, te pedimos perdón si hemos incurrido en algún pecado. Hoy nos arrepentimos de todos nuestros pecados, Señor, de palabra, de hecho, de omisión aún, Señor. Ayúdanos a ser mejores, a ser diligentes, Señor, porque sabemos que tu segunda venida está muy cerca, Señor. Las señales que tú hablaste, que hablarían, Señor, que tú enseñaste que hablarían, que tu segunda venida estaría muy cerca, ya la vemos, Señor. Ya vemos guerras, rumores de guerra, Señor, nación contra nación, hambre, peste alrededor del mundo, Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Señor, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? Ayúdanos. Solos no podemos, lo reconocemos. Dile al Señor, Señor, solos no podemos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos el respaldo de tu Espíritu Santo. Y a través de tu Espíritu Santo que vayamos avanzando en ese proceso de santificación, donde nos acercamos cada día más y más a ti, Señor, y nos alejamos más y más del mundo. Ayúdanos a entender y a comprender estas verdades bíblicas, Señor, y podamos vivir por fe, depositar nuestra confianza en ti y obedecer cada día tu palabra, Señor. Te pido por cada familia representada en este lugar, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice su casa, bendice su hogar. Te pido de manera especial por cada varón, Señor, que cada uno de ellos sepa, Señor, ser la cabeza del hogar. Que sepan dirigir, Señor, y llevar a su familia, a la esposa, a los hijos, por los caminos de tu justicia, Señor, por los caminos que establece tu palabra, Señor. Oramos por nuestros jóvenes en este lugar, en esta congregación, por cada señorita, por cada ministerio, Señor. Y de este lugar yo te pido que levantes, Señor, levantes obreros dignos de ti, Señor, aptos para ti, para la obra del ministerio, Señor.
en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por cada familia. Sigue añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos cada día, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús?